Desde entonces, la vida del muchacho había cambiado. Aunque seguía llevando el pan y la sal como su jefe directo se lo mandaba, todo su rostro cantaba: de flor en flor, de placer en placer, paseamos nuestros deseos. De nuestros años pasajeros incierto es el número. Démonos prisa hoy a gozar de la vida. El honor y los cargos precios son de una ciega y dulce obediencia. Por la triste inocencia, ¿quién querría alzar la voz? Desde ese día Messianis Invernal nunca había dejado de ir a ocupar su sitio en el almuerzo, como lo hubiera hecho en el patio de butacas alguien que mantiene una figurante de un género muy caracterizado y que todavía espera su degas. Para Messianis Invernal era una delicia seguir en el comedor, y hasta en las lejanas perspectivas donde bajo su palmera reinaba la cajera, las evoluciones del adolescente afanado en el servicio de todos, y menos en el de Messianis Invernal desde que éste lo mantenía, bien porque el joven monaguillo considerase superfluo testimoniar la misma gentileza a alguien del que ya se creía suficientemente amado, bien porque ese amor le irritase o porque temiese que, una vez descubierto, le haría perder otras ocasiones. Pero hasta esa misma frialdad agradaba a Messianis Invernal por todo lo que disimulaba. Fuese por atavismo hebraico o por profanación del sentimiento cristiano, se complacía singularmente, fuese judía o católica, en la ceremonia raciniana. De haberse tratado de una verdadera representación de Esther o de Athalie, Monsieur Bernard habría lamentado que la diferencia de siglos no le permitiese conocer al autor Jean Racine a fin de obtener para su protegido un papel mayor. Pero como la ceremonia del almuerzo no emanaba de ningún escritor, se limitaba a mantener buenas relaciones con el director y con Aimé, para que el Jung israelite fuese ascendido a las funciones deseadas, su jefe o incluso jefe de camareros. Se le habían ofrecido las de Sumier, pero Monsieur Bernard le obligó a rechazarlas, porque entonces no habría podido ir todos los días a verle correr por el comedor verde y a que le sirviera como a un extraño. Y ese placer era tan fuerte que todos los años Monsieur Bernard volvía a Balbec y almorzaba siempre fuera de su casa, hábitos en los que Monsieur Bloch veía en el primero un gusto poético por la hermosa luz, las puestas de sol de aquella costa preferida a cualquier otra. En el segundo, una manía inveterada de viejo solterón. A decir verdad, este error de los parientes de Messianis Invernal, que no sospechaban la verdadera razón de su anual retorno a Balbec, ni de lo que la pedante Madame Bloch llamaba sus infidelidades culinarias, ese error era una verdad más profunda y de segundo grado, porque el propio Messianis Invernal ignoraba cuánto amor a la playa de Balbec, a la vista que el restaurante tenía sobre el mar, y cuántas costumbres maniáticas podían entrar en el placer que sentía manteniendo como a una bailarina de otra clase que todavía espera su degas a uno de sus sirvientes, que también eran muchachas. Pero por eso Messianis Invernal mantenía con el director de aquel teatro que era el Hotel de Balbec y con el director de escena y regidor Aimé, cuyo papel en todo este asunto no era de los más límpidos, excelentes relaciones. Ya intrigarían un día para obtener un buen papel, quizás un puesto de maître d'hôtel, mientras el placer de Messianis Invernal, por poético y serenamente contemplativo que fuese, recordaba un poco la actitud de esos mujeriegos que siempre saben, el Swann del pasado, por ejemplo, que frecuentando la buena sociedad terminarán por encontrar a su querida. Bastaba con que Messianis Invernal se sentase para ver al objeto de sus deseos avanzar por el escenario, llevando en la mano una bandeja con fruta o con puros. Por eso todas las mañanas, después de haber besado a su sobrina, de haberse preocupado por los trabajos de mi amigo Bloch y de haber dado de comer a sus caballos unos terrones de azúcar ofrecidos en la palma de la mano, tenía una prisa febril por llegar al almuerzo del gran hotel. Si la casa se lo hubiese incendiado o la nieta hubiera sufrido un ataque, se habría marchado de todos modos. Por eso temía, como la peste, los catarros, que le habrían obligado a guardar cama, porque era hipocondriaco, y le hubieran puesto en la necesidad de pedir a Aimé que le mandase a casa antes de la hora de la merienda a su joven amigo. Le gustaba además todo el laberinto de pasillos, de reservados, de salones, de guardarropas, de despensas, de galerías, que era el hotel de Balbec. Por atavismo oriental le gustaban los serrallos, y cuando salía por la noche se le veía explorar furtivamente los recovecos.
mientras, aventurándose hasta los subsuelos y tratando, pese a todo, de no ser visto y de evitar el escándalo, Monsieur Nissim Bernard, en su búsqueda de los jóvenes levitas, hacía pensar en estos versos de la Yub. Oh Dios de nuestros padres, desciende entre nosotros, oculta nuestros misterios a ojos de los malvados. Yo subí en cambio a la habitación de dos hermanas que habían acompañado a Balbe en calidad de doncellas a una anciana señora extranjera. Era lo que el lenguaje de los hoteles llaman dos courriers, y también el de François, quien se figuraba que un courrier o una courrier estaban allí para hacer recados, dos recaderas. En cuanto a los hoteles, se han quedado más noblemente en la época en que se cantaba. Es un correo diplomático. Pese a lo difícil que era para un cliente ir a las habitaciones de courriers y viceversa, no tardé en hacer una amistad muy viva, aunque muy pura, con aquellas dos jóvenes, Mademoiselle Marie Ginés y Madame Celeste Albaret, nacidas al pie de las altas montañas del centro de Francia, a la orilla de riachuelos y torrentes. El agua pasaba por debajo de la casa de la familia haciendo girar un molino, y había llegado a devastarla varias veces con inundaciones. Parecían haber conservado su naturaleza. Marie Ginés era por lo general más precisa y brusca, Celeste más blanda y lánguida, tranquila como un lago, pero con terribles prontos de agitación en los que su furia recordaba el peligro de las crecidas y de los torbellinos líquidos que se llevan por delante todo y todo lo destrozan. Venían a menudo a verme por la mañana, cuando yo todavía estaba acostado. Nunca he conocido personas tan voluntariamente ignorantes, que no habían aprendido absolutamente nada en la escuela y en cuyo lenguaje hubiese sin embargo algo tan literario que, salvo por la naturaleza casi salvaje de su tono, hacía pensar en unas palabras afectadas. Con una familiaridad que no retoco, a pesar de los elogios, que no figuran aquí para alabarme, sino para alabar el raro talento de Celeste, y las críticas, asimismo falsas pero muy sinceras, que esas palabras parecen comportar hacia mí, mientras yo mojaba los corazones en la leche, Celeste me decía: «Oh diablillo negro de pelos de arrendajo, qué profunda malicia. No sé en qué pensaba su madre cuando le hizo, pero tiene usted todo de pájaro. Mira, Marie, ¿no se diría que se alisa las plumas y tuerce el cuello con la misma elegancia? Parece tan ligero que cualquiera diría que está aprendiendo a volar. Ha tenido suerte de que quienes lo crearon le hicieron nacer entre los ricos. ¿Qué habría sido de usted, con lo derrochón que es? Mírale, cómo tira el corazón porque ha tocado la leche. Y mírale, está derramando la leche. Espere a que le ponga una servilleta porque usted no sabría arreglárselas. Nunca he visto a nadie tan tonto y tan torpe como usted». Se oía entonces el ruido más regular del torrente de Marie Ginés, que reprendía furiosa a su hermana. «Vamos, Celeste, cállate de una vez. ¿Estás loca por hablar al señor de esa manera?» Celeste se limitaba a sonreír, y como yo no soportaba que me pusiesen al cuello una servilleta, «Pero mírale, Marie, Bink, se ha enderezado como una serpiente, como una verdadera serpiente, de veras». Era pródiga, por otra parte, en comparaciones zoológicas, porque según ella nunca se sabía cuándo estaba yo dormido. Revoloteaba toda la noche como una mariposa y de día era tan rápido como esas ardillas. ¿Sabes, Marie? Como las que se ven en casa, tan ágiles que ni con los ojos abiertos que ni con los ojos se las puede seguir. Pero Celeste, ya sabes que no le gusta tener una servilleta al cuello cuando come. No es que no le guste, lo hace para decir que no se puede ir contra su voluntad. Es un señor y quiere demostrar que es un señor. Le cambiarán 10 veces la sábana si es necesario, pero él no habrá dado su brazo a torcer. A las de ayer ya les tocaba, pero hoy acaban de ponerle otras y habrá que cambiárselas otra vez. Ah, qué razón tenía yo al decir que no estaba hecho para nacer entre los pobres. Mira, se le está rizando el pelo, se la hueca de rabia como las plumas de los pájaros. Pobre plumoncillo. En este punto ya no era solo Marie la que protestaba, sino yo, pues no me sentía señor de para nada. Pero Celeste nunca creía en la sinceridad de mi modestia y, cortándome la palabra: «Ah, granujilla, qué dulzura, qué perfidia, astuto entre los astutos, malo entre los malos. Ah, Molière». Era el único nombre de escritor que conocía, pero me lo aplicaba entendiendo por él una persona capaz a un tiempo de escribir obras y de representarlas. «Celeste», gritaba en tono imperativo Marie,
quien, ignorando el nombre de Molière, temía que fuese una nueva injuria. Celeste volvía a sonreír. ¿No has visto en su cajón su fotografía de cuando era niño? Y quería hacernos creer que siempre le vestían de una manera muy sencilla. Y ahí le tienes, con su bastoncito, todo pieles y puntillas, como nunca las tuvo ningún príncipe. Y eso no es nada comparado con su inmensa majestad y con su bondad todavía más profunda. Ahí, así que ahora te dedicas a holgar en sus cajones, tronaba el torrente de Marie. Para calmar los temores de Marie, yo le preguntaba qué pensaba sobre lo que hacía el señor Nissim Bernard. Ah, señor, es de las cosas que nunca habría podido creer que existiese. Tenía que venir aquí. Y, ganándole la partida por una vez a Celeste, con una frase más profunda, ah, ya ves, señor, nunca se puede saber lo que puede haber en una vida. Para cambiar de tema, le hablé de la de mi padre, que trabajaba noche y día. Ah, señor, son vidas que no se guardan para nada, que no se guardan nada para sí, ni un minuto, ni un placer. Todo, absolutamente todo, es un sacrificio por los demás. Son vidas regaladas. Mira, Celeste, nada más que para poner la mano en la colcha y coger el croissant, mira qué distinción. Puede hacer las cosas más insignificantes y se diría que toda la nobleza de Francia, hasta los Pirineos, se mueve en cada uno de sus gestos. Anonadado por aquel retrato tan poco verídico, yo callaba. Celeste lo interpretaba como una astucia más. Ah, frente que pareces tan pura y que escondes tantas cosas, mejillas amistosas y frescas, como el interior de una almendra, manita de raso todo despeluchado, uñas como garras, etc. Mira, Marie, mira, se bebe la leche con un recogimiento que me dan ganas de ponerme a rezar. Qué aire tan serio. Deberían sacarle un retrato en este momento. Si parece un niño. Se le ha quedado el cutis claro de tanto beber leche como los niños. Ah, juventud. Ah, qué piel tan bonita. Nunca será usted viejo. Tiene suerte. Nunca tendrá que levantar la mano sobre nadie, porque sus ojos saben imponer su voluntad. Anda, y encima ahora se enfada. Se tiene de pie, todo derecho, como una evidencia. A François no le gustaba nada que aquellas dos zalameras, como las llamaba, viniesen a darme conversación. El director, que espiaba todo lo que ocurría por medio de sus empleados, me hizo observar incluso con toda seriedad que no era digno de un cliente hablar con unas courriers. Pero como a mí las zalameras me parecían superiores a todas las clientes del hotel, me limité a echarme a reír en sus narices, convencido de que no comprendería mis explicaciones. Y las dos hermanas seguían viniendo. Mira, Marie, qué rasgos tan finos. Oh, miniatura perfecta, más bella que la más preciosa que podía verse en una vitrina, porque tiene movimientos y palabras como para quedarse escuchándolas día y noche. Es un milagro que una señora extranjera haya podido llevárselas, porque, sin saber historia ni geografía, detestaban sin ningún miedo a los ingleses, a los alemanes, a los rusos, a los italianos, a la chusma de extranjeros, y sólo le gustaban, con excepciones, los franceses. Su cara había conservado de tal modo la humedad de la arcilla maleable de sus ríos que, en cuanto se hablaba de un extranjero alojado en el hotel, para repetir lo que había dicho, Celeste y Marie aplicaban sobre sus caras la de él. Su boca se volvía su boca, sus ojos los suyos, y uno habría querido conservar aquellas admirables máscaras del teatro. Celeste, aparentando que sólo se limitaba a repetir lo que había dicho el director o algún amigo mío, llegaba a insertar en su pequeño relato palabras falsas que, sin parecerlo, pintaban maliciosamente todos los defectos de Bloch, o el primer presidente, o del primer presidente, etc. Eran bajo la forma de informe de un simple encargo al que se había prestado amablemente un retrato inimitable. Nunca leían nada, ni siquiera un periódico. Un día, sin embargo, encontraron encima de mi cama un libro. Eran unos poemas admirables pero oscuros de Saint-Léger. Celeste leyó unas páginas y me dijo: «Pero, ¿está usted bien seguro de que son versos? ¿No serían más bien adivinanzas?» Evidentemente, para una persona que había aprendido en su infancia una sola poesía, «En este mundo todas las lilas mueren», el salto era demasiado brusco. Creo que su obstinación en no querer aprender nada tenía algo que ver con la insalubridad de su región. Sin embargo, no estaban menos dotadas que un poeta, con más modestia de la que los poetas suelen tener. Pues si Celeste había dicho algo notable y yo, por no recordarlo bien, le pedía que me lo repitiese, aseguraba haberlo olvidado. Jamás leyeron libros, pero tampoco los escribirían nunca.
François quedó bastante impresionada al saber que los dos hermanos de aquellas mujeres tan simples se habían casado, uno con la sobrina del arzobispo de Tours, el otro con una pariente del obispo de Rodez. Al director eso no le hubiera dicho nada. Celeste reprochaba a veces a su marido que no la comprendía, y a mí me extrañaba que él pudiese soportarla, porque en ciertos momentos, agitada, furiosa y destruyéndolo todo, era detestable. Se dice que el líquido salado que es nuestra sangre no es otra cosa que la supervivencia interior del elemento marino primitivo. Del mismo modo creo que Celeste, no solo en sus arrebatos, sino también en sus horas de depresión, conservaba el ritmo de los riachuelos de su comarca. Cuando estaba agotada, se quedaba como ellos, verdaderamente seca. Nada entonces habría podido reavivarla. Luego, de pronto, la circulación volvía a su gran cuerpo magnífico y ligero. El agua corría en la opalina transparencia de su piel azulada. Sonreía al sol y se volvía más azul todavía. En esos momentos era realmente celeste. Aunque la familia de Bloch jamás hubiese sospechado la razón por la que su tío nunca almorzaba en casa y lo habían aceptado desde el principio como una manía de viejo solterón, debido acaso a las exigencias de unas relaciones con alguna actriz, todo lo que afectaba a Messiaen y Saint-Bernard era tabú para el director del hotel, y por eso, sin haber hecho siquiera referencia al tío, en última instancia no se había atrevido a llamar la atención a la sobrina, recomendándole, eso sí, un poco de discreción. Pero la muchacha y su amiga, que durante unos días se habían creído excluidas del casino y del gran hotel, al ver que todo se arreglaba, se sintieron felices de mostrar a los padres de familia que las mantenían apartadas que podían permitírselo todo impunemente. No llegaron desde luego hasta el punto de repetir la escena pública que había escandalizado a todo el mundo, pero poco a poco, insensiblemente, sus modales volvieron a ser los mismos. Y una noche en que yo salía del casino, medio apagado, con Albertín y con Bloch, a quien habíamos encontrado, pasaron abrazadas sin dejar de besarse, y al llegar a nuestra altura lanzaron cloqueos, risas, grititos indecentes. Bloch bajó los ojos aparentando que no había reconocido a su hermana, mientras yo me torturaba pensando que aquel lenguaje particular y atroz tal vez iba dirigido a Albertín. Otro incidente atrajo más mis preocupaciones por la parte de Gomorra. En la playa había visto a una hermosa joven esbelta y pálida cuyos ojos disponían en torno a su centro unos rayos tan geométricamente luminosos que hacían pensar, ante su mirada, en una especie de constelación. Pensé en lo mucho más hermosa que era esta joven que Albertín, y que sería más sensato renunciar a la otra. A lo sumo, por el rostro de aquella bella mujer había pasado la garlopa invisible de una gran bajeza de vida, de la constante aceptación de expedientes vulgares. Tanto en sus ojos, aunque más nobles que el resto de su cara, no debía tanto que sus ojos, aunque más nobles que el resto de su cara, no debían irradiar sino apetitos y deseos. Pero al día siguiente vi que aquella joven, situada a cierta distancia de nosotros en el casino, no cesaba de posar en Albertín los fuegos intermitentes y giratorios de sus miradas. Se hubiera dicho que le hacía señales como con la ayuda de un faro. Sufría yo pensando que mi amiga viese que le prestaban tanta atención. Temía que aquellas miradas incesantes, encendidas, tuvieran el significado convencional de una cita amorosa para el día siguiente. Quién sabe, tal vez aquella cita no fuese la primera. Podía ocurrir que la joven de ojos radiantes hubiera venido a Baalbek otro año. ¿Acaso porque Albertín ya había cedido a sus deseos o a los de una amiga? Se permitía ahora dirigirle aquellas brillantes señales. Más que reclamar algo para el presente, se sentían autorizadas a hacerlo por las buenas horas del pasado. En este caso, aquella cita no debía de ser la primera, sino la continuación de entrevistas ocurridas en años precedentes. Y de hecho, las miradas no decían «¿Quieres?». Desde el momento en que vio a Albertín, había vuelto decididamente la cabeza hacia ella, lanzándole luminosas miradas cargadas de memoria, como si temiera y la dejara atónita que mi amiga no se acordase. Albertín, que la veía muy bien, permanecía flemáticamente inmóvil, y por eso la otra, con el mismo género de discreción de un hombre que ve a su antigua querida con otro amante, dejó de mirarla
y de ocuparse de ella como si no hubiera existido. Pero unos días después tuve la prueba de los gustos de aquella joven y también de la probabilidad de que hubiese conocido a Albertín en el pasado. A menudo, cuando en la sala del casino dos muchachas se deseaban, se producía como un fenómeno luminoso, una especie de reguero fosforescente que iba de la una a la otra. Digamos de paso que, precisamente con la ayuda de tales materializaciones, aun cuando fuesen imponderables, por medio de esos signos astrales que inflaman toda una parte de la atmósfera, la dispersada Gomorra tiene en cada ciudad, en cada aldea, tiende en cada ciudad, en cada aldea, a reunir a sus miembros separados, a refundar la ciudad bíblica, mientras por todas partes los nostálgicos, los hipócritas y a veces los valientes exiliados de Sodoma prosiguen los mismos esfuerzos, con vistas incluso a una reconstrucción intermitente. Una vez vi a la desconocida que Albertín había aparentado no reconocer justo en el momento en que pasaba la prima de Bloch. Los ojos de la joven refulgieron, pero era evidente que no conocía a la damisela israelita. La veía por primera vez. Sentía un deseo, alguna mínima duda. De ningún modo la misma certidumbre que ante Albertín. Un Albertín de cuya complicidad debía de estar tan segura que, ante su frialdad, había experimentado la sorpresa de un forastero acostumbrado a París, pero que vive en otra parte, y que cuando vuelve a pasar unas semanas ve que en el solar del pequeño teatro en que solía pasar buenas veladas han construido un banco. La prima de Bloch fue a sentarse a una mesa donde se puso a hojear una revista. No tardó mucho la joven en ir, con aire distraído, a sentarse a su lado, pero enseguida, por debajo de la mesa, habrían podido verse sus pies inquietos y confundirse luego sus piernas y sus manos. Siguieron las palabras, se entabló la conversación y el ingenuo marido de la joven, que la buscaba por todas partes, quedó asombrado al encontrarla haciendo proyectos para aquella misma noche con una joven que él no conocía. Su mujer le presentó a la prima de Bloch como una amiga de la infancia, bajo un nombre ininteligible porque había olvidado preguntarle cómo se llamaba. Pero la presencia del marido hizo dar un paso más a su intimidad, porque se tutearon, dado que se habían conocido en el convento, incidente del que bastante más tarde se rieron mucho, lo mismo que del marido burlado, con una alegría que dio ocasión a nuevas ternezas. En cuanto a Albertín, no puedo decir que tuviese maneras demasiado libres con una muchacha en ninguna parte, en el casino o en la playa. En esas maneras llegaba incluso a encontrar yo un exceso de frialdad y de falta de significado que, más que buena educación, parecía una argucia destinada a desviar las sospechas. Con esta o aquella muchacha tenía una forma rápida, helada y decente de contestar en voz muy alta: sí, iré al tenis a las 5, iré a bañarme mañana por la mañana hacia las 8, dejando plantada inmediatamente a la persona a la que acababa de decírselo, comportamiento que tenía una apariencia terrible de querer engañar, como si Albertín tratase de dar una cita, o más bien como si, habiéndola dado en voz baja, dijese en voz alta aquella frase, de hecho insignificante, para no llamar la atención. Y cuando luego la veía yo coger su bicicleta y salir a toda velocidad, no podía dejar de pensar que iba a encontrarse con aquella a la que apenas había hablado. A lo sumo, cuando alguna bella joven se apeaba del automóvil en el rincón de la playa, Albertín no podía dejar de volverse y se apresuraba a explicar. Estaba mirando la nueva bandera que han puesto delante de los baños. Ya podían haberse gastado un poco más. La otra estaba bastante estropeada, pero realmente esta me parece todavía más fea. En cierta ocasión, Albertín no se contentó con la frialdad, y eso me hizo aún más desdichado. Me había disgustado porque pudiese ver algunas veces a una amiga de su tía, que tenía mala fama, y a veces venía a pasar 2 o 3 días a casa de Madame Montaigne. Albertín me había dicho, por gentileza, que no la saludaría, y cuando esa mujer iba a Incarville, Albertín decía: a propósito, ya sabe usted, está aquí. ¿No se lo han dicho? Como para demostrarme que no la veía a escondidas. Un día que me lo estaba diciendo añadió: sí, me la he encontrado en la playa y por grosería he estado a punto de rozarla al pasar, casi la he empujado. Cuando Albertín me lo dijo,
Me vino a la memoria una frase de Madame Bontemps en la que nunca había vuelto a pensar, cuando en mi presencia le había dicho a Madame Swann lo descarada que era su sobrina Albertine, como si fuese una cualidad, y de qué manera, hablando con no sé qué mujer de funcionario, le había dicho que el padre de esa mujer había sido Marmiton. Pero las palabras de las personas que amamos no conservan mucho tiempo su pureza. Se echan a perder, se pudren. Una o dos noches después volví a pensar en la frase de Albertine y me pareció que ya no denunciaba la mala educación de la que estaba tan orgullosa y que no podía sino hacerme sonreír, sino una cosa muy distinta, y que Albertine, tal vez incluso sin un objetivo preciso, para excitar los sentidos de aquella señora o para recordarle malévolamente antiguas proposiciones, acaso aceptadas tiempo atrás, la había rozado rápidamente y luego, temiendo que llegase a enterarse por haber ocurrido en público, había querido prevenir de antemano una interpretación desfavorable. Por lo demás, mis celos de las mujeres a las que acaso amaba Albertine iban a cesar bruscamente. Estábamos Albertine y yo en Balme, delante de la estación del trenecito local. Debido al mal tiempo, nos habíamos hecho llevar por el ómnibus del hotel. No lejos de nosotros estaba Monsieur Nissim Bernard, que tenía un ojo amoratado. Desde hacía poco engañaba al joven de los coros de Athalie con el mozo de una granja bastante acreditada de los alrededores, Aus Cerisiers. Este muchacho colorado de rasgos toscos parecía tener por cabeza un tomate. Un tomate exactamente idéntico servía de cabeza a su hermano gemelo. A los ojos del observador desinteresado, este parecido perfecto entre dos gemelos es algo bastante hermoso. Es como si la naturaleza, momentáneamente industrializada, hubiese empezado a producir en serie. Por desgracia, el punto de vista de Monsieur Nissim Bernard era totalmente distinto. Aquel parecido solo era externo. El tomate número 2 se entregaba con frenesí a hacer exclusivamente las delicias de las damas, mientras el tomate número 1 no desdeñaba condescender con los gustos de ciertos caballeros. Y cada vez que Monsieur Nissim Bernard, sacudido, así como por un reflejo, por el recuerdo de las agradables horas pasadas con el tomate número 1, se presentaba en Aus Cerisiers, miope como era, aparte de que no era necesaria la miopía para confundirlos, el viejo israelita interpretaba sin saberlo el papel de anfitrión, se dirigía al hermano gemelo y le decía: ¿quieres darme cita para esta noche? La respuesta inmediata era un sólido correctivo que incluso llegó a repetirse en el transcurso de una misma comida, en la que continuaba con el otro la conversación iniciada con el primero. A la larga le hizo sentir tal repugnancia por asociación de ideas hacia los tomates, incluidos los comestibles, que si oía a un viajero pedirlos a su lado en el gran hotel, le susurraba: perdóneme, señor, si me dirijo a usted sin conocerle, pero he oído que pedía a usted tomate. Hoy están podridos, se lo digo por su bien. A mí me da lo mismo, no los tomo nunca. El forastero daba efusivamente las gracias a aquel vecino filántropo y desinteresado. Llamaba de nuevo al camarero y fingía haber cambiado de idea. No, lo he pensado mejor, nada de tomates. Aimé, que conocía la escena, se reía para sus adentros y pensaba: este viejo pícaro de Monsieur Bernard, una vez más se las ha arreglado para hacer que cambien la comanda. Mientras esperaba el tranvía que venía con retraso, Monsieur Bernard no parecía interesado en saludarnos a Albertine y a mí, a causa de su ojo amoratado. Menos todavía lo estábamos nosotros en hablarle. Sin embargo, habría sido casi inevitable si, justo en ese momento, una bicicleta no se nos hubiera echado encima a toda velocidad. De ella saltó sin aliento el Liv. Madame Verdurin había telefoneado nada más salir nosotros para invitarme a cenar 2 días más tarde. Pronto se verá por qué. Luego, después de haberme dado los detalles de la llamada, el Liv nos dejó, y como esos empleados demócratas que aparentan independencia en su trato con los burgueses y entre ellos restablecen el principio de autoridad, queriendo decir que el portero y el cochero podían enfadarse si se retrasaba, añadió: me voy corriendo a causa de mis jefes.
Las amigas de Albertín se habían marchado por algún tiempo. Mi intención era distraerla. Aun suponiendo que le hiciese feliz pasar las tardes ella y yo solos en Valve, yo sabía que en el fondo la felicidad nunca se deja poseer por completo y que Albertín, todavía en la edad de la que algunos nunca pasan, en que no se ha descubierto que esa imperfección depende de quien recibe la felicidad, no de quien la da, hubiera podido sentir la tentación de adjudicarme la causa de su decepción. Prefería yo que la imputase a las circunstancias que, preparadas por mí, no nos permitirían estar juntos a solas, impidiéndole al mismo tiempo quedarse en el casino y en el malecón sin mí. Por eso le había pedido ese día que me acompañara a Doncières, a donde iría a ver a Saint-Loup. Como con ese mismo propósito de tenerla ocupada, le aconsejaba la pintura que tiempo atrás había aprendido. Mientras trabajase, no se preocuparía si era feliz o desdichada. También de buena gana le hubiese llevado a cenar de vez en cuando a casa de los Verdurin y de los Cambremer. Pero desde luego habrían recibido encantados a una amiga presentada por mí. Pero antes debía asegurarme de que Madame Putbus no seguía estando en la Raspelière. Solo podría enterarme si iba yo mismo, y como sabía de antemano que 2 días más tarde Albertine estaba obligada a ir a los alrededores con su tía, había aprovechado para enviar un telegrama a Madame Verdurin preguntándole si podría recibirme el miércoles. Si Madame Putbus estaba allí, me las arreglaría para ver a su doncella, para cerciorarme si había peligro de que viniese a Valve, y en tal caso saber cuándo, para poder llevar lejos ese día Albertine. El trenecito local, dando una vuelta que no existía cuando yo lo había tomado con la abuela, pasaba ahora por Doncières-la Goupil, gran estación de donde salían trenes importantes y, en particular, el expreso en el que yo había ido a ver desde París a Saint-Loup y en el que luego había vuelto. Debido al mal tiempo, fue el ómnibus del gran hotel el que nos llevó, a Albertín y a mí, a la estación del pequeño tranvía, a Bâle-Plaque. El trenecito aún no había llegado, pero se veía, perezoso y lento, el penacho de humo que había dejado a lo largo de su ruta y que ahora, reducido a sus solos medios de nube poco móvil, trepaba lentamente las verdes cuestas del acantilado de Criquetot. Por fin, lentamente, acabó por llegar el pequeño tranvía, al que la nube había precedido tomando una dirección vertical. Los viajeros que iban a cogerlo se apartaron para dejarle sitio, pero sin apresurarse, conociendo su marcha bonachona, casi humana, y porque, guiado como la bicicleta de un principiante por las señales complacientes del jefe de estación, bajo la poderosa tutela del maquinista, no había peligro de que atropellase a nadie, y se habría parado donde uno hubiese querido. Mi telegrama explicaba la llamada telefónica de los Verdurin, y era tanto más oportuno cuanto que los miércoles, 2 días después, era precisamente miércoles. Era día de cena de gala para Madame Verdurin, tanto en la Raspelière como en París, cosa que yo ignoraba. Madame Verdurin no daba cenas, pero tenía miércoles. Sus miércoles eran obras de arte, aun sabiendo que no los había iguales en ninguna parte. Madame Verdurin introducía matices entre ellos. Este último miércoles no estaba a la altura del anterior, decía, pero creo que el próximo será uno de los más conseguidos que haya dado en mi vida. A veces llegaba incluso a confesar: este miércoles no era digno de los otros. En compensación, les reservo una gran sorpresa para el siguiente. En las últimas semanas de la temporada de París, antes de partir para el campo, la patrona anunciaba el fin de los miércoles. Era una ocasión para estimular a los fieles. Ya no quedan más que 3 miércoles, ya no quedan más que 2. Decía en el mismo tono que si el mundo estuviese a punto de acabarse. No se pierda el próximo miércoles para la clausura. Pero era una clausura ficticia, porque advertía: ahora oficialmente ya no hay más miércoles, pero por este año era el último. Pero de todos modos estaré aquí el miércoles. Haremos miércoles entre nosotros, quién sabe, esos pequeños miércoles íntimos quizás sean los más agradables. En la Raspelière los miércoles eran forzosamente restringidos, y como si encontraba un amigo de paso lo invitaba para tal o cual noche, casi todos los días eran miércoles.
No recuerdo bien el nombre de los invitados, pero sé que estaba la señora marquesa de Camembert. Me había dicho Liv. El recuerdo de nuestras explicaciones sobre los Cambremer no había conseguido suplantar definitivamente el de la palabra antigua, cuyas sílabas familiares y llenas de sentido acudían en ayuda del joven empleado cuando se enredaba con aquel nombre difícil, e inmediatamente eran preferidas y readoptadas, no por pereza, y como una vieja costumbre indesarraigable, sino por la necesidad de lógica y de claridad que satisfacían. Nos apresuramos a buscar un vagón vacío donde me fuese posible besar a Albertín durante todo el trayecto. Después de no haber encontrado nada, subimos a un compartimento donde ya estaba instalada una señora de cara enorme, fea y vieja, de expresión masculina, muy endomingada, y que leía La Rue des Deux Monts. A pesar de su vulgaridad, era pretenciosa en sus gestos, y me divertí preguntándome a qué categoría social podía pertenecer. No tardé en llegar a la conclusión de que debía de ser la patrona de alguna importante casa de putas, una alcahueta de viajes. Su cara, sus modales lo proclamaban. Hasta entonces nunca había sabido que estas damas leyesen la Revue de Deux Monts. Albertín me la señaló, no sin guiñar el ojo mientras sonreía. La dama mostraba un aire de extrema dignidad, y como por mi parte tenía conciencia de estar invitado al día siguiente, en la terminal de la línea del trenecito, en casa de la célebre Madame Verdury, de que en una estación intermedia me esperaba Robert de Saint-Loup y de que algo más lejos podía hacer feliz a Madame de Cambremer, aceptando su hospitalidad en Fetter, mis ojos centelleaban de ironía considerando aquella dama importante que, por su atuendo rebuscado de plumas de su sombrero y su Revue des Deux Monts, parecía creerse un personaje más considerable que yo. Esperaba que la dama no se quedaría mucho más que Monsieur Nice-Bernard y se apearía, a más tardar en Tutainville, pero no. El tren paró en Éperville, ella siguió sentada, lo mismo en Montmartin-sur-Mer, en Parville-la-Vignard, en Incarville, de suerte que por desesperación, cuando el tren dejó Saint-Frichux, que era la última estación antes de Doncières, empecé a abrazar a Albertín sin preocuparme por la señora. En Doncières, Saint-Loup había venido a esperarme a la estación, con las mayores dificultades, me dijo, porque a casa de su tía, donde se alojaba, mi telegrama solo le había llegado en el último momento, y por eso, como no había podido disponer sus compromisos por adelantado, solo podía dedicarme una hora. Pero esa hora me pareció, por desgracia, demasiado larga porque, nada más apearnos del vagón, Albertín solo prestó atención a Saint-Loup. No hablaba conmigo, apenas me respondía y si yo le dirigía la palabra. Me rechazó cuando me acerqué a ella. En cambio, con Robert se reía con su risa tentadora, le hablaba con locuacidad, jugaba con el perro que traía y, mientras provocaba al animal, aprovechaba para rozar a su amo. Recordé que el día en que Albertín se había dejado besar por mí por primera vez, dediqué una sonrisa de gratitud al desconocido seductor que, causando en ella una modificación tan profunda, me había simplificado a tal punto la tarea. Ahora pensaba en él con horror. Robert había debido darse cuenta de que Albertín no me era indiferente porque no respondió a sus carantoñas, y esto la puso de mal humor contra mí. Luego Robert me dirigió la palabra como si yo estuviese solo, aumentando con ello, cuando se dio cuenta, la estima de mi amiga. Robert me preguntó si no quería tratar de ver entre los amigos con los que me hacía cenar todas las noches durante mi estancia en Doncières, a los que todavía quedaban, y como él mismo caía en el tipo de fastidiosa pretensión que criticaba. ¿De qué te sirve haber coqueteado con ello con tanta perseverancia si no quieres volver a verlo? Decliné su propuesta por no querer arriesgarme a separarme de Albertín, pero también porque ahora me sentía lejos de ellos, es decir, de mí. Deseamos apasionadamente la existencia de otra vida
en la que seríamos iguales a lo que somos en esta. Pero no reflexionamos que, sin necesidad de esperar esa otra vida, en esta, al cabo de unos años, somos infieles a lo que hemos sido, a lo que queríamos seguir siendo por toda la eternidad. Aun sin suponer que la muerte nos modifique más que esos cambios que se producen en el curso de la vida, si en esta otra vida encontrásemos el yo que hemos sido, nos apartaríamos de nosotros mismos como de esas personas a las que hemos estado vinculados, pero a las que no hemos visto hace mucho. Por ejemplo, los amigos de Saint-Loup, que tanto me gustaba volver a encontrar todas las noches en el Faisan d'Or, y cuya conversación ahora solo me habría resultado importuna y molesta. Desde este punto de vista, y dado que prefería no ir en busca de lo que me había agradado, un paseo por Donsier habría podido darme la impresión de prefigurar la llegada al paraíso. Soñamos mucho con el paraíso, o mejor dicho, con numerosos paraísos sucesivos, pero todos son ellos, mucho antes de que uno muera, paraísos perdidos, además de que en ellos nos sentiríamos perdidos. Nos dejó en la estación.